Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me conmovió profundamente. Un relato tranquilo y poderoso sobre un amor que traspasó fronteras, no solo de tierra, sino también de miedo, dolor y viejas heridas. Es la historia de una mujer que no tenía nada que perder y un hombre que hacía tiempo que había dejado de esperar nada que ganar. Juntos, a orillas de un río polvoriento en el oeste americano, decidieron construir algo real, no con promesas, sino con presencia. Ahora bien, permítanme comenzar la historia. El polvo se arremolinaba sobre las vías del tren como humo perezoso en Sunst. Eleanor Nora Whitman bajó del carruaje que iba hacia el este con pies temblorosos, el agudo clic de las ruedas de hierro resonando tras ella. Primavera de 1875. En el oeste, donde la gente no tenía en gran estima al este y juzgaba rápidamente a la gente cuando no encajaba. Hizo una pausa, ajustándose el sombrero claro que llevaba bajo el pelo castaño y revisando la carta que llevaba en el bolsillo del abrigo. Toshon la había firmado como Thomas Gray, el nombre al que había respondido en el periódico. Esa carta le aseguraba un futuro. Honesta, práctica, firme. Nada del brillo y la astucia que había intentado olvidar en Ohio. Pero cuando miró hacia el oeste, a través del polvoriento andén, no vio a un hombre con elegantes pantalones y camisa blanca, sino una figura esbelta montada en un caballo castaño, de piel bronceada por el sol y pómulos altos. El hombre llevaba mocasines y un silencio que hablaba de dos mundos. Tragó saliva. La jefa de depósito, una mujer de mediana edad con rostro agrio y labios apretados, cerró los ojos de inmediato ante la personalización. La mujer de mediana edad, con labios apretados, cerró los ojos de inmediato ante la personalización. «Señorita, aquí no encontrará espacio». Su tono era bastante cortés, pero frío como una noche de diciembre. «Este es un lugar respetable». Nora apenas asintió. Se dirigió a un rincón, donde había paja apilada junto a la leña. Antes de que pudiera acomodarse, el hombre a caballo se dejó caer junto a Easter. Se quedó quieto, como una roca en un arroyo. «Debe ser la señora Whitman», dijo en voz baja pero clara, con una leve cadencia que ella no pudo identificar. Los nudillos de Nora se pusieron blancos al leer la carta. «Eres Thomas Gray». Inclinó la cabeza levemente, en un breve reconocimiento. «Ese fue el nombre que le di. Me llamo Toshon». Parpadeó. El nombre le resultaba desconocido en el papel. En su mente se imaginaba a Thomas Gray, no a alguien mitad apache, mitad sombra. El corazón le dio un vuelco al darse cuenta de repente. La había comprado un hombre al que no conocía. Y ahora un silencio latía por la estación. La gente observaba. Un atisbo de desaprobación crepitaba en el aire. Susurros flotaban fuera de alcance. «Ese apache tiene novia», susurró alguien. Las palabras no fueron amables. Toshon acercó su caballo lo suficiente para ofrecerle las riendas. «Ven». El calor le subió a las mejillas, luego a las botas. Tragando saliva para superar el temblor de garganta, aceptó. Se montó detrás de él. El viaje desde la estación duró unas 2 horas. No dijo ni una palabra hasta que subieron a una cresta donde el río San Pedro brillaba a lo lejos. «Llovió anoche», dijo, aún en voz baja. «Hace que el río crezca». Miró el agua que corría, pensando en lo pequeña que se sentía allí, tan lejos de casa, que Jeff, el fantasma de un buen hombre perdido en un incendio, parecía más lejano que nunca. «El cielo está despejado ahora», ofreció. Él asintió. La luz del sol de la mañana hace que las cosas difíciles se vean diferentes. Sus palabras fueron tranquilas, extrañas,
No eran corteses ni rígidas, ni amorosas. Simplemente ciertas. Nora se pasó los dedos suavemente por el sombrero. No esperaba a un apache. Su voz se apagó, mezclada con sorpresa, vergüenza y curiosidad. Esperaba a un hombre moldeado por la letra impresa, no por la arcilla roja y el sol. Toshan la miró. No estaba seguro de que te quedaras una vez que me vieras. El aire se enrareció. Yo tragó saliva de nuevo. Pensé que debería quedarme, Chingiers, ¿entiendes? Exhaló. Y en ese momento, lo admitió, anhelaba un lugar que no exigiera perfección. Anhelaba la verdad. El silencio los envolvió en la llanura. El río abajo. La tierra que se elevaba al frente. El viento en sus cabellos. Por fin, él frenó al caballo hacia un sendero estrecho que atravesaba mezquites espinosos y robles achaparrados. Ella se aferró a su cintura, los condujo hasta una pequeña cabaña de troncos junto a la orilla, con humo saliendo de la chimenea. Cerca, un corral y un cobertizo albergaban una carreta destartalada y 2 caballos. La ayudó a bajar con cuidado. Aterrizó entre el polvo y el sol, sintiendo el peso de esa palabra, verdad, en el pecho. Él asintió hacia la cabaña. No es gran cosa, dijo en voz baja, pero es mía. Ella entró. El aire era cálido con el aroma a pino viejo y cedro recién cortado. Una sencilla mesa de cocina se alzaba cerca de la chimenea, sin ser práctica ni ostentosa. Un reposapiés se alzaba junto a la puerta y las estanterías albergaban macetas usadas. Una sola ventana enmarcaba el horizonte. La observó. Nada elegante, nada deshonroso. Dejó su carta sobre la mesa, doblada y desgastada. Decía que lo llamara esposo, pero nada sobre el hombre. Levantó la vista y se encontró con la mirada firme de Toshan. «Gracias», dijo. Su asentimiento tenía un profundo significado. Afuera, el sol se suavizaba sobre el río. Una promesa brillaba en el polvo y el crepúsculo de una tierra salvaje. Inhaló, sabiendo que la vieja diligencia pronto partiría hacia el este. Sin ellos, si así lo decidía. No lo hizo. A la mañana siguiente, el aroma a cedro húmedo y humo se filtraba por una ventana entreabierta. Nora despertó bajo una colcha desgastada, pero limpia en la pequeña habitación que Toshin le había mostrado. La cama era firme, hecha a mano, y crujió suavemente al incorporarse. No había habido suposiciones, ningún adelanto, solo una hospitalidad discreta. Una habitación aparte. Una jarra de agua dejada para ella en un estante. Una toalla doblada. Cortesía sin ceremonias. Se vistió lentamente, aún conmocionada por el día anterior. El río murmuraba afuera, un sonido constante que llenaba el silencio entre sus pensamientos. Vertió el agua en un cuenco, se lavó la cara e intentó calmar el revoloteo de las olas en su pecho. Toshan estaba afuera cortando leña cuando ella salió al porche. Se detuvo, sin sorprenderse de verla. ¿Dormiste bien? Ella asintió. Gracias por la habitación. Ahora es tuya. Claro, si piensas quedarte. No respondió de inmediato. En cambio, sus ojos siguieron la lenta curva del río, bordeada por 3 álamos jóvenes, cada uno estacado y atado con cuidado, claramente plantados a mano. ¿Tú los plantaste?, preguntó. Él apoyó el hacha contra el tocón. Hace 3 años, después de la última inundación, su mirada se fijó en los árboles. Pensé que quizá sostendrían la ribera. «Están creciendo», dijo ella. Él no sonrió, pero su boca se suavizó un poco.
Sí que lo están. Se quedaron en silencio un momento más antes de que Nora dijera, ¿te importa si limpio la cocina? Toshan se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Ella lo hizo. Dentro, encontró un orden impecable. Nada descuidado, pero claramente había sido mantenido por un hombre que solo hacía lo necesario. Los armarios contenían una modesta provisión: harina, frijoles, sal, venado seco, una lata de café, 2 platos, 2 tazas, un cuchillo y un tenedor. Para el mediodía, había limpiado todos los estantes, quitado el polvo de los alféizares y ordenado las pocas especias que tenía en frascos adecuados. Usó su delantal para pulir el mostrador de madera. Luego bajó la cortina y la sacudió para que recibiera el sol. Toshan Lampuashen observaba desde la puerta, con su sombra alargada tras él. Trabajas como alguien acostumbrado a algo más que silencio. Crecí con 4 hermanas, dijo ella, todavía de cara al fregadero. No había mucho silencio. Entró. ¿Sin hermanos? No, dijo ella. Solo nosotros, todos desaparecidos. Lo dejó allí, y él no insistió. Al caer la tarde, se aventuró a salir al huerto junto a la casa. Estaba cubierto de maleza y tallos viejos de la temporada anterior. Se arrodilló y empezó a tirar con suavidad, con las manos firmes, un movimiento familiar. Nadie se lo había pedido. Estaba a mitad de la hilera cuando una voz la sobresaltó. No tendrás suerte cultivando nada en esa tierra sin removerla primero, dijo una niña, encaramada en la cerca como un pajarito. La niña tendría unos 10 u 11 años, delgada pero de mirada vivaz, con el pelo negro y liso y trenzas demasiado apretadas. Llevaba un vestido raído y botas polvorientas. Nora se puso de pie, sacándose la tierra de la falda. ¿Y cómo lo sabes? La chica sonrió. Porque ayudé a Toshun a plantarlo hace 2 años. Nunca lo cultiva bien. Nora sonrió a su pesar. ¿Cómo te llamas? Luca, dijo la chica, bajando de un salto. Mi mamá era mexicana. Mi papá era apache. Ambos ya están muertos. Mi papá era apache. Ambos ya están muertos. Toshan me da de comer a veces. Ya veo, dijo Nora, ablandándose. Bueno, Luca, si sabes de jardinería, me vendría bien tu ayuda. La chica se quitó las botas y se metió descalza en la tierra. ¿Tienes gallinas? Todavía no. Bien, dijo Luca. Las gallinas son malas. Trabajaban hasta que la luz empezó a desvanecerse, arrancando maleza y rompiendo terrones con una vieja asada. Nora no había sonreído tanto en meses. Apenas notó que el sol se ponía hasta que Toshan regresó con 2 conejos al hombro. Miró a Luca, quien le devolvió la sonrisa. Le conté lo de la tierra, dijo. La está removiendo. Toshan no dijo nada, pero sus ojos se posaron en Nora. ¿Cocinas conejo? Yo no puedo, dijo ella, Ico, mientras alguien más los despelleje. Luca se rió. Yo lo haré. Esa noche, los 3 compartieron conejo asado y pan plano a la luz de la lámpara. Nora había encontrado un poco de sal y pimienta y había usado cebollas silvestres del banco. No era nada sofisticado, pero estaba caliente y sazonado, mejor de lo que Toshan esperaba. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, preguntó Luca con la boca llena. Mi madre, dijo Nora. Cocinaba para 7 3 veces al día. Mi mamá hacía tamales, dijo Luca con orgullo, pero no recuerdo mucho. Después de cenar, Luca se envolvió en una colcha que Toshan guardaba junto a la chimenea. Se durmió rápidamente, con el rostro suavizado por la luz del fuego. ¿Viene a menudo?, preguntó Nora en voz baja. ¿Viene a menudo?, preguntó Nora en voz baja. Solo cuando tiene hambre, dijo Toshan. Le guardo un lugar. Nora miró al fuego. Es una buena chica, está sola.
dijo Toshan, como la mayoría de la gente aquí. Una forma u otra. No volvieron a hablar durante un rato. Cuando Nora finalmente se levantó para volver a su habitación, se detuvo en la puerta. «No hablas mucho», levantó la vista. «No hace falta». «Quizás no», dijo ella. «Pero me gustaría entenderte». Toshan no respondió, pero su mirada tampoco se apartó. Se acostó con el sonido del río de nuevo en los oídos, y por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no estaban atormentados por fuego ni humo. En cambio, vio álamos creciendo fuertes junto a la orilla del río, y manos, no las suyas, fijándolos. La tormenta llegó 3 días después. No era de esas que se anuncian con truenos y cielos ennegrecidos. Se abalanzó, lenta y maliciosa. El viento empezó con fuertes ráfagas del norte que tiraban de los álamos y sacudían el tejado. Entonces llegó el olor a polvo y lluvia, que chocaba en el aire como 2 bestias que se encuentran en una loma. Nora estaba dentro, amasando pan, cuando oyó la madera de la primera cometa rajarse. Corrió hacia la puerta, limpiándose la harina en el delantal, y vio a Toshin corriendo hacia el corral, donde la puerta se había abierto de golpe y 2 caballos corcoveaban despavoridos. No se detuvo a pensar. Agarró la chaqueta impermeable, colgada cerca de la puerta, y corrió contra el viento. La lluvia la golpeó de lado, repentina y fría, quemándole las mejillas mientras se precipitaba hacia el caos. Toshan gritaba algo agudo, rápido, palabras apaches que ella no entendía, pero la urgencia no necesitaba traducción. «Agarra la lona», gritó por encima de la tormenta. «¡Cubre el forraje!». Nora corrió hacia la pequeña lona que estaba tirada cerca de la carreta. Era más pesada de lo que parecía, ya empapada, y el viento la azotaba como una vela. Apretó los talones, apretando los dientes, y la colocó sobre los sacos de forraje, sujetando las esquinas con zonas del borde del jardín. Cuando se giró, una viga del cobertizo se quebró y cayó, alcanzando a Toshun en el hombro. Cayó sobre una rodilla, maldiciendo en voz baja. La sangre comenzaba a oscurecerle la manga. Nora corrió hacia él. «Quieto. No es profundo», gruñó. «Me acabas de dar. Estás sangrando. Ya he sangrado antes. No conmigo cerca», espetó. En algún lugar del caos, Luca había aparecido. La niña corría entre la casa y el granero, agarrando cualquier cosa ligera que pudiera salir despedida. Herramientas, relojes, cubos. «Ata la cerca», le gritó Tashan. «Perderemos a la yegua». Los 3 se movían como piezas de un reloj roto, descoordinados pero decididos. Para cuando pasó la tormenta, dejando tras sí ramas rotas, techos destrozados y barro hasta los tobillos, el sol había empezado a ocultarse tras nubes purpúreas. Toshan se sentó en los escalones del porche, sin camisa, mientras Nora le limpiaba la herida en el hombro. Sus dedos eran firmes, su boca apretada. Él siseó una vez mientras ella le aplicaba yodo en la herida. «Podrías haber muerto», dijo ella. Él no respondió. «No esperaste ayuda. Simplemente corriste. No habría importado si lo hubiera hecho», murmuró. «Me habría importado». La miró, y luego la miró de verdad. La lluvia aún se le pegaba a las puntas del pelo. Su vestido estaba manchado de barro, y sus mejillas estaban sonrojadas por el calor, la furia y la preocupación. «No tienes miedo», dijo él, sorprendido. «Ya he tenido miedo antes», respondió ella. «Esto no es lo mismo». Se recostó contra el poste, haciendo una mueca. «Ese fuego, del que no hablas, a veces todavía está en tus ojos». Ella se quedó paralizada. «Lo vi una vez», continuó, «en un hombre que regresó de la guerra. Él había sobrevivido. Su casa, no». Nora guardó silencio durante un buen rato. Luego sirvió un vaso de agua,
Se lo dio y se sentó en el porche a su lado. Era mi marido, dijo finalmente. Se llamaba Jeff. Estuvimos casados 3 años. Casados durante 3 años. Toshan bebió lentamente, sin interrumpir. Bebía, no todos los días, pero cuando lo hacía, se enfurecía. Ella tragó saliva. Pensaba que le era infiel, que le sonreía demasiado al tendero, que planeaba dejarlo. ¿Lo eras? Lo pensé, admitió, pero me criaron para creer que el matrimonio era permanente, que significaba resistencia. Sus dedos se curvaron en su regazo. Una noche, cerró la puerta con llave desde afuera, echó aceite en el suelo y encendió una cerilla. Toshun no se movió, pero respiró hondo. Salí por la ventana trasera, continuó. Pero mi hermana menor, Annabel, estaba de visita esa noche. No sabía que se había quedado dormida arriba. Miró hacia el río con los ojos vidriosos. Dijeron que murió mientras dormía. Rezo porque sea cierto. Toshan inclinó la cabeza. Todavía la llevas. Yo también. Su voz era ronca ahora, y llevo la mirada que mi padre me dirigió en el funeral, como si yo fuera el fuego. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces dijo: «Corriste al oeste. Yo corría donde nadie sabría mi nombre». Toshan tomó una tira de tela y se la ató al hombro para mantener la venda en su lugar. «Aquí los nombres importan», dijo en voz baja. «Pero no los que te dan, sino los que te ganas». Nora lo miró de reojo. «¿Y qué nombre te has ganado?» «Me han llamado muchas veces», dijo. «Mestizo, extraviado, traidor. Tu gente. Y la suya». Ella lo pensó. «Entonces, ¿qué? ¿Qué nombre te pondrías?» Guardó silencio un momento. «Constructor», dijo. «No de casas de paz, si es posible». Nora se recostó contra el poste junto a él. «¿Si es posible?» Nora se recostó contra el poste junto a él. El viento se había calmado. Luca se había acurrucado junto a la chimenea con un libro desgastado. La tierra se sentía tranquila de nuevo, pero algo había cambiado. El aire entre ellos ya no estaba vacío. «Deberías descansar», dijo ella con dulzura. «Te lo has ganado hoy». Él no discutió. Simplemente se levantó lentamente, apoyándose en el arcén. Antes de entrar, se giró hacia ella. «Podrías haber corrido ayer», dijo. «Podría haberlo hecho», asintió ella. «Pero te quedaste». «Lo hice». «¿Por qué?» Sostuvo su mirada, firme ahora. «Porque algo dentro de mí dejó de correr». Él asintió una vez y entró. Ella sostuvo su mirada, firme ahora, porque algo en mí dejó de latir. Él asintió una vez y entró. Nora permaneció en el porche un buen rato después, observando cómo las estrellas aparecían una a una sobre los álamos. Sus hojas aún temblaban por la tormenta, pero no se habían roto. Ella tampoco. El festival de primavera de Dustwell se celebraba el primer sábado de mayo, con banderas de viento y promesas. Tradicionalmente, el festival marcaba el final de la siembra y la esperanza de una temporada fructífera. Para la mayoría, significaba música, barbacoa, un barril de sidra caliente y la oportunidad de vestirse mejor de lo habitual. Para Nora, podría terminar debatiendo si dejarse ver en un pueblo que nunca la recibió de verdad. «Harán un baile en la plaza», dijo Luca, dando vueltas descalzo en el patio esa mañana. «Hay violines y concursos de pasteles, incluso un cerdo asado». «No soy muy de bailar», respondió Nora, cepillándose el pelo con la luz del amanecer. Luca se detuvo a mitad de la vuelta. «Podrías ponerte el vestido azul, el que te regaló la señorita Esther». Nora dudó. El vestido, una pieza de tela a cuadros descolorida pero bien cuidada, había sido un regalo de Esther Caldwell,
La misma dependienta brusca que la había tratado con amabilidad por primera vez en Dustwell. «Puedes llevártelo», le había dicho Esther semanas atrás. «No tiene sentido dejar que se pudra en mi ático». Pero no fue el vestido lo que la hizo dudar. Era la idea de entrar en un espacio donde la juzgarían no por lo que hiciera, sino por quién la acompañara. «No me iría sin Toshan», dijo Nora en voz baja. Luca se sentó en la barandilla del porche, balanceando las piernas. «No se irá. Nunca lo hace». Porque la gente se levanta. Queda mirando, o no le hablan en absoluto. El año pasado la esposa del predicador hizo una mueca cuando me trajo. Nora miró por encima del hombro. Toshan estaba cerca del río, reparando la cerca después de la tormenta. La cicatriz de su hombro aún brillaba rosada al sol. Esa misma tarde, ella le trajo un vaso de agua fresca. «No irás al festival», dijo, aunque no era una pregunta. Toshan negó con la cabeza. Nunca le vio sentido a convertirme en una exhibición. «No lo harías», dijo ella. «Serías un hombre que trae a su esposa». Hizo una pausa. «Nunca te pedí que te llamaras así», dijo. «No», respondió ella, «pero quizá quiera». La miró entonces. El viento le alborotó un mechón suelto de pelo. «¿Qué cambiaría? Nada», dijo ella, «y quizá todo». De todos modos, llevaba el vestido azul. Esa noche, Nora entró sola en Dustwell en un caballo prestado. Luca se había trenzado el pelo y le había puesto una flor silvestre en la cinta del cuello. La plaza del pueblo bullía de faroles y risas. El aire se impregnaba de cerdo asado y humo. Los niños corrían entre los puestos, y la música del violín se elevaba por encima del estruendo como el canto de los pájaros. La gente la notaba. Algunos la saludaban cortésmente, otros evitaban su mirada. Lo sintió, sutil y constante, la corriente social que atraía a todos en la sala. Los susurros flotaban como moscas cerca de la fruta fresca. Pero Esther la vio desde el otro lado de la plaza y se acercó apresuradamente, con las manos cubiertas de flores y una amplia sonrisa. «Bueno, mírate», dijo, como si la propia primavera acabara de escribir. «Gracias», dijo Nora. «Tenías razón sobre el vestido». «Siempre tengo razón», dijo Esther secamente. «Ahora ven a ayudarme a juzgar los pasteles». Permanecieron de pie en la mesa de jueces durante casi media hora. Nora conversó cortésmente, aceptó saludos tibios y mantuvo la frente en alto, a pesar de la mirada de reojo. Fue entonces cuando Virgil Kane la encontró. Era un hombre, con la silueta de un profeta ranchero, hombros anchos, bien afeitado, con dedos que no habían visto callos en años. Se tocó el sombrero con exagerado encanto. «Buenas noches, señorita Whitman», dijo. «O debería decir señora Gray». Nora se giró lentamente. «Puede decir lo que quiera, señor Kane». «Debo decir», dijo arrastrando las palabras, «que es usted más valiente que la mayoría de las mujeres de aquí, al elegir a un hombre así». «¿Un hombre como qué?», preguntó ella, entrecerrando los ojos. Él se acercó, bajando la voz. «No me refiero a color, señora. Me refiero a cultura. Ese no pertenece al pueblo y lo sabe. Es más hombre que la mayoría de aquí», dijo ella, con un tono de voz firme. Los ojos de Virgil se tensaron. «Será mejor que recuerdes de qué lado del río vive tu seguridad». «Sí», dijo ella, y decidí cruzarla. Él iba a responder, pero una voz interrumpió el estruendo. «Basta». Toshan estaba de pie al borde de la plaza. El sombrero en la mano y el rostro indescifrable. Había venido después de todo. Virgil se giró. «No te vi allí. Me viste mucho», respondió Toshan. «Ahora aléjate de mi esposa.
La palabra esposa le pesaba. Virgil dudó, luego rió por lo bajo. Lo que tú digas, salvaje. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un rastro de tensión. Nora se quedó paralizada. Tashan se acercó lentamente. Creí que dijiste que no tenías miedo. No lo tengo, dijo con voz temblorosa. Estoy enfadada. No bailaron, pero se quedaron. Compartieron un plato de cerdo asado y observaron cómo se mecía la linterna. Luca los encontró cerca del fuego, dándole una galleta caliente a Nora. Más tarde, al regresar a casa a la luz de la luna, Toshan sujetó las riendas con firmeza mientras Nora se inclinaba hacia él. No vine por el pueblo, dijo. Vine por ti. Ella lo miró. Podrías haberlo dicho antes. Entonces sonrió, su pequeño cuerpo real. Dentro de la casa, encontraron un bulto envuelto en tela en el porche. Luca lo había dejado. Un dibujo a mano de los tres bajo los álamos. Nora lo apretó contra su pecho. Por primera vez, esta tierra no parecía prestada. Se sentía como algo que empezaban a poseer, no por papeles ni por compra, sino por presencia y decisión. El fuego comenzó en las primeras horas antes del amanecer. Nora despertó con el primer olor, penetrante y agrio, diferente al humo de la chimenea. Se sentó erguida, con el corazón acelerado. El aire estaba cargado de calor. Afuera, a través de la ventana, vio un resplandor naranja hacia el sur. No necesitaba explicaciones. Si cruzaba el río, se llevaría la mitad de los pastizales del valle y su cerca, su pasto, tal vez la casa misma. Nora se echó un chal sobre el camisón y lo siguió. El cielo estaba surcado de rojo y oro. El humo se enroscaba y descendía a ras de suelo, abrazándose a la tierra como un fantasma celoso. Luca apareció, sin aliento y descalzo. Lo vi desde el tejado, de mi tía, dijo. El granero de Virgil también está en llamas. Ese nombre pesaba en el pecho de Nora como una amenaza tácita. Tashan ensilló su caballo con manos afiladas y expertas. «Quédate aquí», le dijo a Nora. «No», dijo ella. «Ayudaremos en lo que podamos». Cabalgaron rápido hacia el límite de la propiedad, donde una hilera de hombres ya trabajaba con palas y sacos mojados. El fuego aún no había cruzado el río, pero el viento era feroz y la maleza seca estaba quebradiza como cervatillos. Nora corrió al pozo cerca de la finca de los Caldwell y empezó a sacar agua con el cubo. Luca corrió a su lado, repartiendo cubos a los jinetes que pasaban. Era un caos, un calor sucio, una desesperación. Virgil Kane apareció a caballo, con el cuello manchado de ceniza. «¿Este es tu fuego, Apache?», le ladró a Toshin. Toshin no respondió. «Empezó al norte de aquí. Podría ser de cualquiera». «No veo a nadie más rencoroso por aquí», espetó Virgil, «excepto el hombre que perdió a su esposa por alguien a quien llama salvaje», respondió Toshin, sereno como una piedra de río. «Tú lo dices y yo lo encendí. Digo que no empezó en mi tierra». Virgil apretó la mandíbula, pero un grito desde la colina le llamó la atención. El fuego se dirigía al oeste, hacia la escuela y el puente del arroyo. Por un instante, la acusación se desvaneció bajo la urgencia. Todos corrieron. Al mediodía, el incendio se había controlado lentamente, si no extinguido por completo. El aire apestaba a ceniza húmeda y álamo quemado. Vetas negras cubrían la tierra como cicatrices, pero el río había resistido. Apenas. Toshan cojeaba hacia la casa, con la camisa rota y manchada, los brazos manchados de hollín. Nora corrió hacia él. «Te quemaste. Nada mal. Estuviste en la línea durante horas». Bajó la mirada. No podía dejar que se cruzara. Dentro, Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de la chimenea, con un paño en el brazo.
Nora corrió hacia él. «¿Qué pasó? Tropecé», dijo Lucas apretando los dientes. «Intenté arrancar un tronco ardiendo de la cerca. Me quemé un poco». La tela se desprendió, dejando al descubierto una ampolla en su antebrazo. A Nora se le hizo un nudo en la garganta. «Ay, Luca, estoy bien», insistió la chica. «No duele mucho». Tushan se arrodilló a su lado. «Déjame ver». Lavó y vendó la quemadura con suavidad, sin decir palabra. El silencio entre ellos era como una oración. Esa noche, Nora se sentó en los escalones del porche mientras la luna salía pálida y rugía. El cielo estaba estrellado, pero ninguna luz tocaba el suelo. Todo olía a tierra quemada. «Nunca he estado tan cansada», dijo en voz baja. Toshun se unió a ella, sosteniendo 2 tazas de agua. Le dio una. «Podría haber muerto», susurró. «Pero no murió, lo sé, aún así». Dejó que la frase flotara en el aire como humo. Estudió el horizonte. No creo que Virgil provocara ese incendio él mismo, pero creo que quería causar daños. ¿Por qué? «Ahuyentar a la gente», dijo Tishan. «Reclamar tierras de pastoreo. O arruinar las mías». Nora se ajustó el chal. «Deberías decírselo al sheriff. El sheriff trabaja para hombres como Virgil». «¿Y luego qué?» «Me quedo. Es lo único que he hecho». Lo miró, repentinamente enfadada. «¿Te basta con eso? ¿Solo quedarte? ¿Esperar la próxima tormenta, incendio o insulto?» Se giró hacia ella. «Es lo que sé. Pero podrías querer más», dijo. «Una familia. Respeto. Seguridad. ¿Y crees que lo conseguirías conmigo?» La pregunta flotaba en la noche. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Pero sé que lo quiero contigo». Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. «Estoy harto de priorizar la seguridad sobre el alma», añadió. «Lo hice una vez. Me costó todo. Violencia de nuevo». Luego, en voz baja, dijo: «Cuando tenía 12 años, me sacaron del campamento de mi madre, me enviaron a la escuela de la misión, me cortaron el pelo, me cambiaron el nombre». A Nora se le encogió el corazón. «Me enseñaron a leer, hablar inglés, rezar en latín. Me fui a los 16 y volví a la tierra. Pero ya no era lo suficientemente apache. Tampoco era blanco. Ningún lugar me acogió». La miró. Voz firme. «Viniste aquí sin nada. Solo tu nombre y tus manos. Te quedaste cuando nadie te culparía por irte. Todavía no sé qué significa eso. Pero sé que importa». Ella le tomó la mano. Él no la apartó. «Entonces construyamos algo», dijo. «¿De qué?» «De verdad y terquedad». Casi sonrió. «De eso tenemos de sobra». Por dentro Luca se removió en sueños, murmurando tonterías. «Debería quedarse», susurró Nora. «Ya está aquí más que en ningún otro lugar». Toshan miró a la chica. Luego volvió a Nora. «No tenemos papeles», dijo. «No los necesita. Necesita un hogar». Asintió. «¿Aún quieres casarte conmigo?», preguntó. Ella se rió con lágrimas en los ojos. «Creía que ya lo habíamos hecho. No es apropiado». «¿Qué es? ¿Apropiado?». Se levantó, se sacudió los pantalones. «3 árboles junto al río. Los planté por algo real. Hagamos que lo digan en serio». Se puso de pie, se sacudió los pantalones. 3 árboles junto al río. Los planté por algo real. Hagamos que lo digan en serio. Al este, la boda se celebró bajo un escambuay abierto, sin predicador ni bancos, solo 3 álamos junto al río San Pedro y 2 personas que ya no tenían nada que demostrar. Toshan llevaba una camisa blanca limpia, con las mangas arremangadas hasta los codos y su cabello oscuro recogido en una sencilla correa de cuero.
Nora volvió a llevar el vestido azul, con el dobladillo remendado y adornado con un retal de encaje que Luca había encontrado en un viejo costurero. Vinieron unos vecinos. Esther Caldwell, con una hogaza de pan dulce y una sonrisa, mientras que el anciano señor Brewster, el cartero, permanecía en silencio al borde de la reunión, con el sombrero en la mano. Luca sostenía un ramo de flores, silvestres y una piedra que había tallado con sus iniciales. La colocó al pie del álamo del medio y dijo con orgullo, «Para que no lo olvides». Toshan tomó las manos de Nora, y por una vez, su voz se escuchó con fuerza. No sabía si algún día pertenecería a algún lugar, pero aquí contigo sí. Y prometo quedarme, incluso cuando sea difícil, sobre todo entonces. Nora tragó saliva con dificultad, parpadeando ante el sol de la mañana. Entonces, Nora tragó saliva con dificultad, parpadeando ante el sol de la mañana. «Vine aquí sin nada», dijo. «Pero me viste de todos modos, no como algo roto, sino como algo completo, y prometí verte igual». No se besaron, no entonces. Simplemente se quedaron juntos, bajo los árboles que una vez no habían sido más que palos en la tierra. Ahora proyectaban una sombra de verdad. Esa noche, los tres, marido, mujer y su hijo, un niño de corazón salvaje, estaban sentados en el porche mientras las cigarras cantaban en la hierba. Luca se apoyó en el costado de Nora, somnoliento. «¿Así que ahora te llamo mamá?», preguntó, medio en broma. «Si quieres», dijo Nora en voz baja. «Ya lo hice», susurró la niña, cerrando los ojos. Ese otoño, el valle se volvió dorado. El jardín que Nora y Luca habían cultivado floreció tarde, pero resistente. Trajeron calabazas, frijoles y algunas zanahorias torcidas. Tashan construyó un gallinero. Después de todo, e incluso la gallina más mala acababa poniendo. El pueblo de Dustwell cambió con demasiada lentitud y obstinación. Algunos todavía cruzaban la calle cuando Tashan pasaba, pero otros empezaron a asentir, a saludar, a intercambiar. Esther invitó a Nora a unirse al círculo de lectura de mujeres y tras muchas dudas, aceptó. Fue a mediados de noviembre, justo cuando la escarcha empezaba a adherirse a los juncos del río, cuando Nora sintió un cambio en su interior. Una pesadez, un leve aleteo. Esperó 2 semanas antes de contárselo a Toshin. Él la escuchó en silencio, con la mirada fija en el fuego. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. Ella sonrió, colocando su mano sobre su vientre. «Bastante seguro». Él se quedó mirando su mano un buen rato. «Nunca pensé que sería padre». Ella se apoyó en su hombro. «Tampoco pensé que volvería a ser madre». La miró. «Nunca dejaste de serlo». El invierno transcurrió con suavidad ese año, y la primavera se adelantó. Cuando llegó el bebé, un niño, moreno como su padre y ruidoso como el río después de la lluvia, lo llamaron James, sin ningún nombre en particular. Simplemente un nombre que les gustaba a ambos. James Toshin Gray. La primera vez que Toshin lo cargó, susurró algo en apache. Nora no preguntó qué significaba. Algunas cosas debían guardarse en silencio. Luca insistía en mecerlo para que se durmiera todas las noches. «Él no me recordará así», dijo, «pero yo sí lo recordaré». La escuela de Dustwell reabrió ese año con una nueva maestra, Nora. Su aula tenía 6 alumnos, incluyendo a Luca, y una campana que sonaba demasiado fuerte. Usaba sus propios libros, su propia tiza y una pizarra que Toshin construyó con madera de granero recuperada.
Algunos domingos leía poesía en voz alta bajo los álamos mientras el bebé dormitaba envuelto en una manta sobre el césped. Un día, Luca preguntó si los árboles habían crecido más. Sí, dijo Nora. Todo crece cuando se lo permites. Una mañana seca, 2 jinetes del condado vinieron a interrogar a Toshin sobre el incendio de hacía meses. Un testigo, un antiguo peón de rancho de Virgil Kane, se presentó y nombró a su empleador como el responsable de expulsar a los colonos. La codicia por la tierra lo había alcanzado. Virgil fue arrestado. No fue justicia envuelta en cintas, pero ya era algo. Después de que los jinetes se fueran, Nora se sentó en el porche con Toshin y observó el viento entre los árboles. No les dijiste mucho, notó. Dije suficiente, podrías haber dado un discurso. Las palabras no cambian el fuego, pero a veces cambian a las personas. Sonrió. Me has cambiado. Esa noche, cuando James se despertó llorando, Toshin fue el primero en llegar. Sostuvo al niño con ternura, tarareando algo en voz baja y suave, mientras Nora observaba desde la puerta. Nunca pensé que encontraría la paz, dijo en voz baja. No la encontraste, respondió Toshin, con la mirada fija en el bebé. Lo lograste. Ese mismo mes, Nora escribió una carta. La dirigió a una desconocida, una mujer de Kansas, cuyo anuncio había recortado de un periódico viejo semanas antes. Decía simplemente, se busca hombre honesto en el oeste. Cansada de promesas vacías, cambiaré lealtad por amabilidad. Nora me respondió, querida señorita Ellery, no me conoce, pero una vez respondí una carta como la suya. No sabía hacia dónde me dirigía, solo lo que dejaba atrás. Miedo, vergüenza, pérdida, dejando atrás. Miedo, vergüenza, pérdida. El hombre que me respondió no era lo que esperaba. Era robusto, más fuerte, más roto, pero también más completo. No me esperaban candelabros ni guantes de encaje. Solo polvo, trabajo duro y la pura verdad del duelo junto a alguien que no mintió. El matrimonio no es un rescate. Es un río que cruzas con alguien que cargará con parte de tu peso cuando tú no puedas. Si tienes suerte, harás lo mismo por él. Ve al oeste si tu corazón te atrae. Pero no esperes que sea fácil. Solo espera que sea real, con esperanza y verdad. Nora Gray. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Me alegra mucho que me hayas seguido. Tu apoyo es muy importante. Por favor, considera darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para que puedas seguir compartiéndote más historias conmovedoras como esta.